Hola amigos, ellos son Sofía, Daniel, Natania y Natalia, y ellos se encargarán de explicarles sobre las permutaciones sin repetición. Hola, el día de hoy hablaremos acerca de las permutaciones sin repetición. Para comenzar, debemos tener en cuenta que una permutación es una combinación en donde el orden es importante. La notación para permutaciones es P(n) de R, que es la cantidad de permutaciones de n elementos si solamente se seleccionan R. La permutación sirve para contar la cantidad de arreglos que se pueden hacer en un conjunto de m objetos, tomando de R objetos por vez. Comúnmente, las permutaciones son confundidas con las combinaciones. Su diferencia radica en que las permutaciones importa el orden y en las combinaciones no. Un ejemplo de una permutación es saber cuándo puede suceder una falla en un sistema y de cuántas maneras diferentes se puede solucionar. Existen dos tipos de permutaciones, con repetición y sin repetición. Aquí haremos énfasis en esta última. Estas son denominadas también permutaciones ordinarias de n elementos, donde se definen las diferentes formas de ordenar todos los distintos n sin ningún tipo de repetición entre sí. En las permutaciones ordinarias se presentan las siguientes características. En cada grupo entran todos los n elementos. Un grupo se diferencia de otro únicamente en el orden de colocación de los elementos. Para representar este tipo de variables utilizamos la notación NPR y su fórmula es n factorial sobre n menos r factorial. Cabe resaltar que en las permutaciones ordinarias los elementos no pueden repetirse. En la economía también utilizamos permutaciones sin repetición. Un ejemplo de ello es en el que en una empresa desean posicionar 3 nuevos gerentes en 3 de sus 10 plantas. Entonces la pregunta aquí es, ¿de cuántas maneras diferentes se puede hacer? La respuesta es sencilla. Sabemos que la fórmula por aplicar es la anterior, por lo cual se debe sustituir los valores correspondientes. Entonces, 10 de P de 3 va a ser igual a 10 factorial sobre 10 menos 3 factorial, obteniendo como resultado 720, es decir, existen 720 formas de colocar a estos 3 gerentes en 3 de las 10 plantas que posee la empresa. Otro caso que podemos observar es, las empresas A, B y C participarán en una competencia en la que una revista premiará a las 2 que generen mayores beneficios económicamente. La pregunta aquí es, ¿de cuántas formas posibles pueden quedar dichas empresas de primer y segundo lugar? Sabemos que la fórmula por aplicar es la anterior, por lo cual se deben sustituir los datos correspondientes. Entonces, 3P2 es igual a 3 factorial sobre 3 menos 2 factorial, obteniendo como resultado 6. Es decir, que existen 6 formas diferentes de que las dos empresas ocupen el primer y segundo lugar. ¡Felicitaciones! Ahora ya sabes qué son las permutaciones sin repetición y cómo aplicarlas. Oye, se nos olvidó explicarte cuáles y por qué son los elementos que hacen parte de la fórmula de permutaciones sin repetición. La fórmula se compone de 2 procesos. Aquí cabe resaltar que n es el número de elementos que puedo elegir y r es el número de elementos escogidos. El primero es obtener los conjuntos que cumplen con la condición. El conjunto de nr por n factorial es igual a n factorial sobre r factorial por la diferencia entre n y r factorial. Una vez escogido debo permutarlos. Para eso multiplico la fórmula anterior por r factorial, quedando como resultado por método de cancelación la fórmula antes presentada.